Estimados amigos de Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles en el Mundo y por supuesto nuestro sitio hermano e importante, Ferroaficionados Mexicanos. Soy Ricardo Hernández Lecanda, quien les saluda ahora desde Calexico, California, y quien tiene un mensaje muy especial para ustedes, y más que mensaje, una reseña que considera importante e histórica para este día 7 de noviembre de 2025. El 7 de noviembre es una fecha muy importante para el ferrocarril en México, para los ferrocarrileros porque ese día celebran su día, y para la historia también del ferrocarril y la historia de México en sí. El 7 de noviembre de 1907, como es bien del todo conocido, se lleva a cabo la gesta heroica en la cual Jesús García Corona, maquinista de origen hermosillense que muy pequeño fue llevado a la ciudad de Nacosari, Sonora, donde se estableció con sus hermanas y con su madre, quien fuera y se encargara de administrar el hotel que ahí se encontraba a instancias precisamente del ingeniero James Douglas, quien trabajaba para la empresa minera Phelps Dodge, y que fuera uno de los ingenieros que recomendara a esta empresa voltear hacia el sur de la frontera, hacia el estado de Sonora, porque seguramente existirían minas muy importantes con contenido de cobre y oro, pero principalmente de cobre. Y es ni más ni menos el ingeniero James Douglas quien contrata los servicios de la madre de Jesús García. Y es importante mencionar esto porque Jesús García se inicia en el ferrocarril de Pilares, el ferrocarril que pertenece a una empresa que se llama la Moctezuma Copper Company y que es la que administra la mina de Pilares y tiene una conexión de vía angosta desde la mina de Pilares hasta Nacosari para llevar el material en bruto de la mina de ese lugar. Ya de Nacosari hacia Agua Prieta existía la vía ancha y esta vía ancha conduciría el material obtenido de la mina de la Caridad de Pilares hasta llegar a Benson, donde se encontraba el obrador, o bueno, vamos a decirlo así, la planta refinadora de cobre para obtener y extraer de la mineral bruto pues el beneficio del cobre propiamente hablando. En fin, el ingeniero Douglas contrata los servicios de la madre de Jesús García y Jesús nace en este ambiente donde el ferrocarril lleva a cabo un papel muy importante no solo para el transporte de mineral desde la mina de la Caridad hacia Nacosari, sino que además y de alguna manera importante se convertiría en un medio de transporte también para transportar a los mineros y a las familias desde la población de Nacosari hasta dicha mina de la Caridad. Es importante mencionar, y generalmente ya todo el mundo lo sabe, que esta mina por su importancia, estaba conectada por este tren ferrocarril de vía angosta. Y a diferencia de lo que la creencia popular dice o establece que era la máquina 501 la que corrió por Sonora, por eso los maquinistas, el que no suspira llora, que se hizo famosa pues ni más ni menos por el charro Abitia, no es más que una simple leyenda, un mito urbano, ya que no fue así. La verdadera locomotora que prestó el servicio y en la cual tiene el accidente Jesús García es una locomotora del tipo Porter 060 de vía angosta y de las que les dicen que tienen alforjas alrededor del boiler, alrededor de la caldera donde lleva el agua, y en la parte inmediatamente detrás de la cabina tiene pues el lugar donde se lleva el carbón en pequeña cantidad, porque realmente pues es una locomotora que se utilizaba más bien para los servicios de patio o en su caso para trayectos cortos, no muy largos, como es el caso del trayecto de la mina de Pilares hasta Nacosari. Todo el mundo conocemos la reseña en la que Jesús García, sabiendo que en la estación estaba parado un tren que llevaba carros de dinamita, y esto es importante mencionarlo. Estos carros cargados con dinamita, y desde entonces ya existía esta práctica de seguridad, no podían ir adyacentes o inmediatamente enseguida de la locomotora, sino que se tenían que llevar unos carros con paja, que se les llamaba carros negros o se les llamaba carros colchón,
para que en caso de un accidente o de una explosión, precisamente estos dos carros sirvieran como amortiguador para no impactar de manera directa a la fuerza motriz, dañarla y sobre todo poner en riesgo la vida del maquinista. Así que esta usanza era y esta práctica era normal, y ya que fue uno de estos carros los que se prendió por una chispa, y desafortunadamente la chispa se convirtió en fuego que se contagia al carro de enseguida, inmediatamente posterior, que es el carro que lleva la dinamita. Todos sabemos que precisamente habiendo detectado que el carro con dinamita, y más que nada el carro colchón ya está encendido y es difícil apagarlo, es cuando Jesús toma la decisión de subir a su locomotora, y sabiendo que ya es imposible prácticamente apagar el fuego del carro colchón y este se va a transminar al carro con dinamita, decide sacar el tren de Nacozari para evitar que la explosión afecte a la comunidad que ahí vivía. Narra la historia que Jesús, apoyado por su fogonero, quien le dice: yo estoy contigo y en esta nos la rifamos los dos, pues le dice: tú no tienes por qué pagarla. Así que le dio la instrucción que a regañadientes obedece el fogonero, brinca en su oportunidad para salvar su vida, queda lastimado por la caída, pero definitivamente el que continúa con la locomotora en camino es Jesús García, que quiere ya saltar también en su momento y dejar la locomotora que corriera sola, pero desafortunadamente no lo puede lograr por una razón, porque entra ya a un corte de montaña donde se encañona la vía, y este corte de montaña es tan angosto que no permite salir ni entrar a la cabina. Es tan angosto que son dos paredes continuas que ya no le permiten a Jesús García salir, y es por tanto que, pues ni modo, ocurre lo inevitable, explota la dinamita. Estos dos carros colchón no sirven de mucho y queda ahí demostrado, pero sobre todo, y el problema es que se magnifica el daño causado por el carro cargado con dinamita por la explosión, ya que se encuentran en un cañón. Entonces la explosión trata de salir hacia arriba y hacia los lados, o sea, hacia adelante y hacia atrás del tren, porque hacia los costados no puede, ya que existen estas paredes del corte de montaña. Entonces esto magnifica hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba la explosión, lo que por supuesto provoca la muerte de Jesús García, convirtiéndose en esta situación y por esta circunstancia en el famoso héroe de Nacozari, que ofrenda su vida para salvar a la gente que vive en Nacozari. ¿Y por qué es importante que haya mencionado yo al ingeniero James Douglas? Porque James Douglas conocía a Jesús García, a quien le había dado la oportunidad de haber ingresado al ferrocarril de la mina a insistencia de su madre, y además después Jesús se gana la empatía del ingeniero Douglas, quien lo quiere y lo aprecia mucho, y es el mismo ingeniero Douglas quien después del incidente empieza a diseminar la historia heroica de Jesús García, misma que le transmite a su hijo James Douglas Jr., quien a su vez, siendo ya un funcionario del gobierno de Estados Unidos, un diplomático, si no mal recuerdo, estando como embajador de los Estados Unidos en París, es cuando él empieza a dar difusión, James Douglas Jr., como diplomático, empieza a dar difusión a la historia heroica de Jesús García, lo que le hace merecedor a Jesús García de manera póstuma el nombramiento y la medalla de honor de varios países alrededor del mundo, reconociendo su sacrificio. Bueno, esa es una parte de la historia, pero aquí no termina todo. Y aquí no termina todo porque tenemos que hablar de dos gestas heroicas que también son muy importantes y que se dan el mismo año de 1907. Para 1906, Porfirio Díaz ya sabía, y esto es una historia no muy conocida por mucha gente, que existían intereses de parte de senadores de Estados Unidos, senadores federales de Estados Unidos, de querer incursionar en territorio nacional para que apropiarse de más territorio mexicano, principalmente
en los estados de Coahuila, Sonora y Chihuahua, sabedores de que estas partes, estas regiones de la República Mexicana tenían una valía muy importante por su minería, principalmente en cobre y oro. No se equivocaba. Y Porfirio Díaz lo sabía. Entonces, y este es motivo precisamente de una de mis pláticas que se llama Las Troncales al Norte, es que Porfirio Díaz muy bien aprovecha la ingenuidad hasta cierto punto de las empresas estadounidenses para fomentar que se desarrollen líneas férreas desde la Ciudad de México hacia las dos fronteras más importantes en ese entonces. A través del Ferrocarril Nacional Mexicano, de la Ciudad de México a Laredo, y la del Ferrocarril Central Mexicano desde la Ciudad de México hacia El Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Y sabía Porfirio Díaz que estas eran intenciones y que vendrían intenciones posteriores por parte de los empresarios estadounidenses, dueños mayoritariamente o dueños en absoluto de estas compañías, de estas dos empresas, de quererse apropiar de más territorio, de querer tender más las líneas férreas para darles preponderancia a ellos. Pero Porfirio Díaz tenía la idea de preservar a estas dos líneas férreas como un elemento de salvaguarda nacional y, en su caso, utilizar ambas vías férreas para que, de darse el supuesto de apropiación por parte de Estados Unidos de más territorio mexicano, el gobierno mexicano tuviera la disponibilidad de utilizar estas dos troncales hacia el norte para desplazar inmediatamente a tropas del ejército mexicano y resguardar nuestras fronteras. Pues bien, Porfirio Díaz les da a saber y fomenta que se creen estas dos empresas con acciones primordialmente extranjeras por estas compañías estadounidenses dentro del territorio nacional. Pero él ya tenía visto algo que es muy importante y que muy pocos saben y de lo que muy poco se habla y que es importante que ustedes conozcan, porque para mí, y creo que para muchos de ustedes, se constituye en el primer acto heroico por lo que se refiere a la nacionalización de los ferrocarriles mexicanos. En efecto, y me voy a permitir leer un poco de este tema para evitar incurrir en omisiones que creo que a ustedes les va a ser de mucho interés. En 1907, Porfirio Díaz siente y presume que puede haber intereses y que habrá intereses por parte de las empresas estadounidenses de expandir su territorio y de tener un papel más preponderante dentro del territorio nacional. Es por ello que crea el decreto o emite el decreto en 1907 que crea los Ferrocarriles Nacionales de México, el cual se convierte en un acierto en la historia del transporte ferroviario mexicano. Este decreto, emitido fíjense ustedes, el 6 de julio de 1907, estableció la constitución de una sociedad mexicana por acciones y de responsabilidad limitada, como era lo que se usaba en esos tiempos y era el régimen jurídico que era aplicable para este tipo de contratos, con el objetivo de adquirir, poseer y explotar las concesiones, derechos y propiedades de las compañías de los ferrocarriles Nacional de México y Central Mexicano. La creación de esta empresa fue parte de un proceso de intervención creciente del Estado mexicano en el sector ferroviario, buscando, y esta es la palabra clave, preservar la propiedad nacional de los ferrocarriles mexicanos y aumentar el poder regulatorio del gobierno federal. O sea, darle un papel dentro de una sociedad a través de esta disposición jurídica, de esta figura jurídica, crearse esta sociedad con empresas estadounidenses, pero dándole al gobierno mexicano un papel preponderante, esto quiere decir un papel de mayoría de acciones. El decreto también estableció que la empresa tendría la facultad de adquirir,
construir y explotar cualesquiera otras líneas del ferrocarril dentro del territorio nacional, lo que permitió consolidar el sistema ferroviario mexicano y evitar que el capital extranjero dominara estos sistemas. La creación formal de la empresa se llevó a cabo el 29 de febrero de 1908, cuando se firmaron los convenios definitivos con los antiguos dueños de las empresas. Este decreto y la creación de los ferrocarriles nacionales de México fueron fundamentales para el desarrollo e integración del México moderno, ya que propició un medio de transporte clave para el desarrollo del país, facilitando la comunicación y el comercio entre las diversas regiones de México. Me voy a permitir leer el primer artículo de este decreto para que ustedes asimilen lo que les acabo de decir y entiendan lo que es el papel preponderante del gobierno de México, o sea, accionista mayoritario de la empresa. Artículo primero. Se constituirá una sociedad mexicana por acciones y de responsabilidad limitada entre el gobierno mexicano por una parte y por otra 7 o más accionistas de la Compañía del Ferrocarril Nacional de México y de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, que convengan en cambiar sus acciones por los de la nueva sociedad. Esta se denominará Ferrocarriles Nacionales de México y tendrá su domicilio en la capital de la República. Dos aspectos muy importantes. Les pide a las empresas que cambien las acciones que tienen como Ferrocarril Central Mexicano y Ferrocarril Nacional de México por acciones emitidas ya como la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Y esta es la primera parte. Y la segunda, que es muy importante también, cuyo domicilio legal será la Ciudad de México. ¿Y por qué es esto? Porque en caso de controversia, cualquier situación o cualquier litigio se tendría que ventilar en México ante autoridades mexicanas. Y esto es importante porque en el caso anterior, cuando todavía eran empresas extranjeras constituidas en Estados Unidos, obviamente ellos, en caso de existir controversia, quisieran litigar el asunto donde la empresa se constituyó. Y aquí Porfirio Díaz pone dos cortapisas muy importantes. Primero, es una empresa en México, constituida en México, sujeta a la legislación mexicana y dándole accionista, siendo el accionista mayoritario el gobierno mexicano, o sea, dándole la voz y voto definitivo para determinar el futuro del desarrollo del ferrocarril en México. Este es un acto que es muy importante y es un acto que no podemos pasar por alto porque muchos consideran a Porfirio Díaz un presidente dictatorial, un presidente arbitrario. Yo creo que tal vez serían algunos de los aspectos negativos que pudieron haberse presentado a lo largo del tiempo. Sin embargo, tuvo muchos aciertos Porfirio Díaz, y para mí uno de ellos muy importante, y esto será sujeto a discusión por algunos, de un sentimiento muy patriota, sabiendo él que el desarrollo del ferrocarril podría poner en México en riesgo de peligro, incluso de una segunda invasión de los Estados Unidos. Así que para mí queda demostrado su patriotismo con una visión muy importante, pero sobre todo con un marco jurídico que le da protección a la recién formada empresa Ferrocarriles Nacionales de México de ser tutelada por el marco y el sistema jurídico mexicano. Y por supuesto, dándole la tutoría de esta nueva empresa al gobierno mexicano. ¿Quieren ustedes más muestra de patriotismo y de compromiso hacia México? Muy bien. En 1907 se da también una situación coyuntural óptima para los tiempos que se estaban viviendo. Un joven telegrafista de una empresa ferroviaria privada con sede en el estado de Zacatecas, frustrado por no poder aspirar a un puesto de mayor jerarquía y por supuesto mejor remuneración, comienza a interrelacionarse con gente de la misma empresa ferroviaria y comienzan a
a tomar este sentimiento de molestia, de enojo y sobre todo de un verdadero acto de discriminación, en virtud de que en ese entonces, todavía antes y previamente a la formación de los Ferrocarriles Nacionales de México, las empresas solamente, las empresas extranjeras, por supuesto, obviamente concedían los puestos de mayor importancia o responsabilidad y confianza exclusivamente a extranjeros. Este joven, víctima igual que otros trabajadores más de esa empresa ferroviaria, llevan ese sentimiento consigo y forman una agrupación, una de las primeras ligas, todavía no sindicatos, ligas de ferrocarrileros o ligas ferroviarias, como en algún momento se les llamó. Y él decide convertirse en el portavoz de este malestar y llevarlo a la capital de la República Mexicana. Este joven se llamaba Felipe Pescador. Para mí, después de Jesús García y por motivos completamente diferentes, se convierte en otro héroe y prócer en la historia del ferrocarril en México. Verán ustedes por qué. Cuando llega Felipe Pescador a la República, a la capital de la República Mexicana, llega con la intención de tener una entrevista con el presidente Díaz para manifestarle este malestar y esta situación. El secretario particular del presidente Díaz no le daba la oportunidad de entrevistarse con él, sin embargo, sí le da la oportunidad entonces de poderse entrevistar con un personaje muy importante dentro de la historia del ferrocarril en México y que efectivamente sería uno de los factores fundamentales por los cuales Porfirio Díaz se vería retroalimentado para tomar la decisión de llevar a cabo la formación de la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México. Me refiero yo a Jesús Yves Limantour. Él era el ministro de Hacienda y como ministro de Hacienda manejaba los recursos de la nación y sobre todo el ministro de Economía manejaba recursos y manejaba precisamente el diseño de el crecimiento de México, el crecimiento del país. Yves Limantour le da audiencia a este joven telegrafista, lo escucha e inmediatamente detecta que hay un sentimiento y hay una coincidencia casual, pero muy importante, con las aspiraciones que también tiene el presidente Díaz para formar una empresa mexicana de ferrocarril. Escucha el planteamiento de el joven Felipe Pescador y le dice que lo espere, no ese mismo día, sino que espere a que le consiga, sin garantizarle, una probable entrevista con el presidente Porfirio Díaz. Yves Limantour se acerca al presidente Díaz y le comenta: señor presidente, existe un joven con mucho ímpetu, con mucho ánimo, muy convencido y sobre todo conocedor del tema ferroviario y convencido en el sentido de que no es justo que las empresas extranjeras limiten la participación del personal mexicano a puestos de segundo o tercer nivel sin permitirles jamás llegar o aspirar a puestos de mayor responsabilidad y a puestos de mayor conocimiento que obviamente les darían acceso a mejores ingresos. El presidente Díaz no lo cree y piensa, bueno, tal vez esta es la conjunción de astros que se necesitaba para poder llevar a cabo la nacionalización parcial de los ferrocarriles en México. Porfirio Díaz se ve atraído por la propuesta del joven Felipe Pescador y lo llama, le concede la entrevista y
le pregunta a Porfirio Díaz cuál es el motivo de su malestar y cuál es la propuesta que trae. Felipe Pescador manifiesta, como ya lo he dicho, que las empresas ferroviarias extranjeras limitan los puestos de mediana y mayor jerarquía solamente a extranjeros. De hecho, en ese entonces, y no era extraño, empresas como el Ferrocarril Central Mexicano y el Ferrocarril Nacional de México manejaban sus órdenes de tren y las órdenes de tren y todos los boletines y toda la información se manejaba en inglés, porque los jefes de estación, los superintendentes, los jefes de patio, etcétera, eran extranjeros. Y ese era el sentir de Felipe Pescador, de decir: nosotros tenemos conocimiento y capacidad después de estar llevando a cabo esta función durante muchos años y que no se nos permita dar el paso adelante. Es frustrante y al mismo tiempo es injusto. El presidente Díaz lo reflexiona y le dice: ¿y cuál es la propuesta? Felipe Pescador responde: señor presidente, necesitamos tener oportunidad a llegar a esos puestos de mayor responsabilidad y conocimiento. Tenemos la capacidad, como ya lo he dicho, y queremos y nos comprometemos con usted a que las empresas ferroviarias que hoy existen sigan adelante bajo el comando y bajo la dirección de mexicanos. Porfirio Díaz lo ve fijamente y le dice: ¿y usted me responde con su vida de lo que dice? Y el joven, valeroso, talentoso, seguro de sí mismo y sobre todo orgullosamente mexicano y patriota, responde: señor presidente, mi vida como garantía de que nosotros los mexicanos no lo defraudaremos y podremos salir adelante con la conducción de los ferrocarriles en México. Es así entonces que esta conjunción magistral de astros se da, y gracias a ello se logra primero este decreto que forma y conforma a los ferrocarriles nacionales de México, dándole al gobierno mexicano la administración prácticamente al hacerlo accionista mayoritario. Y segundo, dándole precisamente jurisdicción a las autoridades judiciales en México para dirimir cualquier tipo de controversia que se presentara. Una vez que esta entrevista se lleva a cabo y una vez que se pronuncia este decreto, quien tiene que presentarse ante el Congreso a dar la exposición de motivos sobre la expedición del mismo es Yves Limantour, quien manifiesta lo siguiente: no hay personas que consideren ilusorio el peligro de que nuestras principales arterias de tráfico pasen a poder alguno de los sistemas de los ferrocarriles, en ese entonces estadounidenses. Y por supuesto, uno de los argumentos que también maneja Yves Limantour es: con este decreto se impediría el riesgo de que las empresas estadounidenses se quedaran con la propiedad de los ferrocarriles mexicanos. Y además se buscaba de esta manera también reorganizar las finanzas de las empresas ya existentes que en ese momento transitaban por situaciones altamente cuestionables y deplorables. Y esto se da porque después de un ánimo extraordinario de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las empresas extranjeras comienzan a sortear cierto tipo de inconvenientes que las desaniman en lo que se refiere a la inversión para mejorar el sistema ferroviario, y entonces el gobierno encuentra también como disculpa especial decir: no podemos abandonar el ferrocarril, y si lo dejamos bajo la administración de estas empresas extranjeras
se van a estancar y se van a perder. Además, expresó Limantour que las empresas del Ferrocarril Central Mexicano y del Nacional Mexicano serían fusionadas para eliminar la competencia entre ellas y reducir gastos de explotación. Argumentos bastante válidos, argumentos que fueron recibidos por el Congreso en su momento y que le dieron sustento entonces a esta expedición de este decreto. Algo que quiero agregar finalmente a todas estas consideraciones y a estas reflexiones es que cuando se lleva la firma de los nuevos contratos bajo los cuales se forma ahora la nueva empresa Ferrocarriles Nacionales de México, se establece un término perentorio de 30 años. Originalmente, los contratos, el contrato en sí se había formulado en 1907 y la consolidación del Ferrocarriles Nacionales de México sería hasta el año anterior. Pero prácticamente la firma de este contrato, de los contratos, se llevaría en 1907 y se establecía que el contrato sería por 30 años, al final de los cuales podrían darse dos circunstancias diferentes. Una, que el gobierno de México considerara conveniente la extensión de este contrato por un plazo similar o mayor, la prórroga del contrato en los mismos términos, o en su caso, el resto de las acciones que estaban en manos de extranjeros pasarían previa indemnización o previa compra a manos del gobierno de México. No podemos hablar de indemnización porque se trata de una relación contractual bajo la cual se establece que en caso de que el gobierno decidiera tomar las acciones que quedaban todavía en manos extranjeras, pasaran a manos del gobierno, las mismas deberían de ser adquiridas por el gobierno mexicano. Pero, coincidiendo con los tiempos, en 1937 se decreta la nacionalización de los ferrocarriles mexicanos. 30 años exactamente después de la formalización y de la creación de los Ferrocarriles Nacionales de México. Esta fecha y esta época corresponde precisamente al periodo presidencial del presidente y del general Lázaro Cárdenas, quien ante la situación y la disyuntiva de o prorrogar los contratos existentes por un periodo similar o mayor, o en su caso, adquirir la empresa completamente bajo la tutela del gobierno mexicano, opta por la segunda opción. Y al declararse el decreto de 1937, lo que ocurre es que de ser una liquidación por compra de acciones por el resto de las acciones que todavía estaban en manos extranjeras, esta nueva ley, este nuevo decreto, establece un acto de expropiación. Para quienes no lo sepan y para quienes lo ignoren, el primer acto verdadero de expropiación bajo el régimen del presidente Lázaro Cárdenas fue ni más ni menos la expropiación de los ferrocarriles en México. Una expropiación que un año antes, al demostrar su factibilidad y posibilidad exitosa, sirviera de pauta y muestra para posteriormente llevar a cabo la nacionalización de la industria petrolera. Recordemos que uno de los sindicatos más fuertes que ya existían y uno de los grupos de trabajadores más importantes eran en ese entonces los ferrocarrileros. Y Lázaro Cárdenas, exaltando ese nacionalismo, exaltando esa necesidad de imbuir al mexicano de que él forma parte, el mexicano forma parte del México moderno y el desarrollo del México moderno depende de todos los mexicanos,
ofrece además y también como logro y como logro, así como también como resultado de la Revolución Mexicana, el obtener que los ferrocarriles se convirtieran, igual que el petróleo, en una fuente segura de trabajo para el proletariado mexicano. Es por ello que efectivamente aquellos ferrocarrileros que formaban parte de los ya ferrocarriles nacionales de México y que al momento de la nacionalización de los ferrocarriles siguieron trabajando para el ferrocarril, adquirieron derechos de sucesión para poder heredar su puesto a su hijo y este a su vez a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era un logro, resultado de la Revolución Mexicana, el considerar y entender al ferrocarril como una fuente segura de trabajo y honorable para el proletariado mexicano. Situación que efectivamente ocurrió también con la industria petrolera mexicana. Si analizamos entonces este contexto, lo que aquí es importante recalcar es que la nacionalización de los ferrocarriles de 1937 no se debió a un acto fortuito, sí se debió a un acto patriota, pero sobre todo a un compromiso previamente establecido por las empresas que formaban parte de los ferrocarriles nacionales de México, inversionistas extranjeros, tenedores de acciones de estos ferrocarriles nacionales de México, quienes tendrían que ceder o tendrían que vender sus acciones, ahora ya no como un acto de liquidación por compra de las mismas, sino como un acto de expropiación, por lo que, y esto es, hay que entenderlo, bajo esta misma ley de 1937, y así se establecía que los ferrocarriles mexicanos serían nacionalizados previa indemnización. Previa indemnización porque ya se hablaba de un proceso de nacionalización, de requisa. Ya se hablaba de un proceso de expropiación. Y en términos jurídicos, toda expropiación debe retribuir la misma con una indemnización. Mientras que si hablamos en términos de contratos ya establecidos, sería la liquidación de acciones todavía en manos de extranjeros que, al ser vendidas, creaban el derecho de reclamar el pago de las mismas por la adquisición del gobierno mexicano. ¿Y esto qué nos quiere decir en pocas palabras? Que un verdadero patriota y visionario lo fue don Porfirio Díaz, quien allanó el camino con la ley de 1907 y la formación del decreto de 1907, así como con la firma de los contratos correspondientes, visionando y dando un plazo de 30 años bajo los cuales él consideró que ya la industria ferroviaria en México tendría la madurez suficiente para poder continuar de manera independiente sin necesitar de inversión extranjera o recursos fuera de nuestro país. Es por ello que yo siempre he dicho que la creación y formación de los ferrocarriles nacionales de México forma parte de dos héroes, Porfirio Díaz y Felipe Pescador. Y con esto, mis queridos amigos, termino esta plática con la cual simplemente he querido mostrarles a ustedes un panorama diferente de quiénes, para el punto de vista de su servidor, son los verdaderos héroes ferroviarios mexicanos. Este video lo quiero dedicar a nuestros amigos ferrocarrileros en activo y todos los ferrocarrileros que conocemos también jubilados,
que en algún momento formaron parte de el personal de los ferrocarriles nacionales de México, del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, Ferrocarriles Unidos del Sureste, Ferrocarril Sonora Baja California y Ferrocarril del Pacífico. Algunos de los cuales todavía llegaron a formar parte ya de las empresas concesionadas como Ferrocarril Mexicano y luego Ferrocarril Transportación Ferroviaria Mexicana, luego Kansas City Southern de México y finalmente Canadian Pacific Kansas City Southern de México. Además de otras empresas también como Terminal Ferroviaria de Valle de México y por supuesto Ferrosur, que ya forma parte también del conglomerado de Ferromex. Para todos esos amigos, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, el reconocimiento a su valentía, a su entrega, a su dedicación y al dedicarse a una profesión que envidiamos y que sabemos que llevaron siempre en el alma y en el corazón y la desarrollaron siempre con ese sentido de respeto, de honor y de orgullo ferroviarios. Quiero también dedicar este video a la memoria de 3 entrañables amigos, 2 ferrocarrileros de profesión, 2 maquinistas de camino, Miguel Ángel Hernández González, mi querido Migue, así como Joel Garduño Luna, quienes en algún momento coincidieron y se conocieron, siendo de diferentes divisiones en Nacionales de México, Miguel Ángel Hernández de la División Guadalajara y Joel Garduño Luna de la División Pacífico, la línea N de México a Uruapan, que fue maquinista durante mucho tiempo. A Miguel Ángel le tocó la recontratación con Ferromex, a Joel le tocó la recontratación con TFM y después Kansas City Southern. Ambos ya no están con nosotros. Donde quiera que estén ustedes, les mandamos un saludo, les mandamos nuestros recuerdos y nuestro cariño fraterno. Y otra persona que fue un ejemplo de ser humano, de calidad humana, un maestro en todo el sentido de la palabra, que sin ser ferrocarrilero de profesión, lo fue de corazón, igual que nosotros. El maestro, el querido Memo Guillermo Garza Galindo. Hoy, a estas 3 personas, les dedicamos también este video, este Día del Ferrocarrilero, en honor a ellos y con nuestro más profundo cariño, respeto y memoria. Y para todos ustedes, amigos ferroaficionados, que aunque no lo crean, llevan a cuestas una labor muy importante y siempre lo he dicho yo, nosotros los ferroaficionados nos convertimos en los modernos juglares del ferrocarril. Somos quienes a través del modelismo, a través del video, a través de las fotografías, etcétera, preservamos hechos históricos que mantendrán por siempre vivo la historia del ferrocarril en México. Yo los exhorto a todos ustedes, queridos amigos, a seguir adelante con esta entrañable labor que lo hacemos con el corazón, con nuestros recursos y sobre todo con nuestro cariño y compromiso, gran respeto y orgullo de ser mexicanos y respeto hacia el gremio ferrocarrilero. Muchísimas gracias y de parte de un servidor, feliz Día del Ferrocarrilero para todos ustedes. Muchas gracias.